El síndrome nefrótico es una de las formas de enfermar que tiene el riñón. El riñón solo conoce 7 formas de enfermar, que son las alteraciones del sedimento urinario, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la insuficiencia renal crónica, el fallo renal agudo, el síndrome tubular y las alteraciones de la vía urinaria. El síndrome nefrótico es una de estas formas de enfermar que se debe fundamentalmente a la disrupción de la membrana de filtración glomerular, que permite el paso de proteínas a la orina. En condiciones normales tan solo se filtran pequeñas cantidades de proteínas de bajo peso molecular que se reabsorben en el túbulo renal. En condiciones de alteración de la membrana de filtración glomerular, proteínas de alto peso molecular, fundamentalmente albúmina, pasan al filtrado glomerular y, al no ser absorbidas en el túbulo renal, se pierden por orina. La proteinuria de rango nefrótico es aquella proteinuria que, mantenida en el tiempo, acaba provocando un síndrome nefrótico, un síndrome por pérdidas de proteínas. Se sabe que la proteinuria en rango nefrótico es de aproximadamente 3,5 gramos por cada 1,73 metros cuadrados de superficie corporal por día. Se acepta que 3 gramos al día de proteinuria es una proteinuria de rango nefrótico. También se puede decir que la proteinuria en rango nefrótico es el síndrome nefrótico bioquímico. La proteinuria en rango nefrótico, a expensas de albúmina, es un criterio diagnóstico imprescindible para el diagnóstico de síndrome nefrótico. Se habla de síndrome nefrótico bioquímico con proteinurias en rango nefrótico y de síndrome nefrótico clínico cuando aparece hipoalbuminemia y edema. La proteinuria, la pérdida crónica de proteínas por orina, conduce a un descenso de las proteínas séricas, que a su vez es causante de clínica. El descenso de la albúmina sérica provoca hipoalbuminemia que conduce a edema. El descenso de las proteínas inmunológicas, como el complemento y los anticuerpos, provoca una inmunodeficiencia humoral que favorece las infecciones, fundamentalmente por gérmenes encapsulados. El descenso de las proteínas de la cascada de la coagulación y de la anticoagulación tiene un efecto neto procoagulante, con lo cual favorece la enfermedad tromboembólica venosa. El descenso de algunas proteínas transportadoras conduce a alteración de algunos oligoelementos como déficit de zinc, déficit de cobre y alteración de algunos ejes hormonales por descenso de proteínas transportadoras, fundamentalmente del eje tiroideo y del eje suprarrenal. El descenso de las proteínas séricas se intenta compensar a nivel hepático con un aumento de la síntesis proteica, que, puesto que hay pérdida aumentada de proteínas en orina, no consigue compensar los déficits. La única excepción es que hay un aumento de las lipoproteínas, puesto que no se eliminan por orina, y de esta forma aparece hipercolesterolemia, que favorece el riesgo cardiovascular. Y por tanto, en el síndrome nefrótico no solo hay edema, sino que también tenemos un aumento de infecciones, un aumento de riesgo de enfermedad tromboembólica y un aumento de riesgo cardiovascular con riesgo de infarto de miocardio, ictus, etc. Como hemos dicho al principio, el síndrome nefrótico es una de las formas de enfermar del riñón. Ante algunas de esas formas me tengo que plantear diagnósticos diferenciales relativamente amplios, incluyendo patologías vasculares, glomerulares, tubulares, etc. Cuando tenemos un síndrome nefrótico, el diagnóstico diferencial se limita a glomerulopatías. Y dentro de las glomerulopatías me tengo que plantear algunas glomerulonefritis, la glomerulopatía diabética y la amiloidosis. De las glomerulonefritis que debes incluir en el diagnóstico diferencial del síndrome nefrótico, debes recordar 4. La glomerulonefritis de cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranosa y la glomerulonefritis membrano-proliferativa. La glomerulonefritis de cambios mínimos es la causa fundamental de síndrome nefrótico en el niño, respondiendo de más del 95% de los casos. Tanto la nefropatía diabética como la amiloidosis renal a lo que acaban conduciendo es a glomeruloesclerosis focal y segmentaria. La glomerulonefritis membranosa es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto
que no tiene ninguna otra enfermedad acompañante. La glomerulonefritis membranoproliferativa es la única de las glomerulonefritis con síndrome nefrótico que cursa con hipocomplementemia. Es muy importante cuando estudies las glomerulonefritis que aprendas las enfermedades sistémicas a las que se asocia cada subtipo de glomerulonefritis para poder identificarla en los casos clínicos.